Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 36. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando episodio a episodio junto a Alfredo Cuchu Zayat. Alfred. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo anda? El equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Buenas tardes para todos. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a tratar aquí casi es el tema único en el mundo. Casi que no se encuentra otro tema que el COVID-19, la pandemia y sus consecuencias. Una vez que se está retirando el tsunami de las consecuencias sanitarias, se permite, a partir de los números, de los resultados, hacer un análisis un poquito más preciso de cuál ha sido, si se quiere, el comportamiento del virus. Está claro que el virus no distingue clases sociales, ¿no? No distingue a la persona que le afecta si tiene dinero, no tiene dinero, si vive en un palacio o vive en un monoambiente. No hay distinción del comportamiento de clases sociales. Pero la pandemia sí ha tenido efectos diferentes en diferentes sectores, y esto es algo que casi se ha replicado en muchos países si lo analizamos. En la ciudad de Buenos Aires es bastante claro, por caso. La curva está creciendo de contagio y lo está haciendo fundamentalmente en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, tema que relatamos en el episodio anterior de Truco Gallo y que se está confirmando. Sin ir más lejos, estamos hablando del fallecimiento que se produjo días atrás de Ramona, una referente importante del barrio 31 de la zona de Retiro, una mujer de 42 años, novedad que no se había producido al momento de grabar nuestro anterior capítulo de Truco Gallo. Cuestión es que esto se está replicando en otros lugares. Personas que, o porque no tienen acceso al sistema sanitario, o por las condiciones de hacinamiento, o por las condiciones de su trabajo, que son trabajos liberales, como puede ser abogado, arquitecto, que no pueden adherir a la forma del teletrabajo, son los más propensos a contagiarse coronavirus. Si vamos región por región, y les propongo arrancar por un país que fue un epicentro durante muchas semanas, como es España. País que tiene un sistema sanitario de calidad. No es de los mejores de Europa, pero sí un sistema sanitario de calidad, como es España. Ahí, cuando ya hacen el análisis un poquito más fino, más estadístico, se ve, por ejemplo, en Barcelona, que el virus fue mucho más eficaz, más brutal en los sectores que tienen la renta más baja, en los barrios de la renta más baja, como Les Roquette o La Guineuta. Y en los barrios donde la renta, en Barcelona, barrios de clase media alta o de clase alta, como Pedralbes o como Sarriá, el comportamiento del virus fue mucho menor. Esto es algo que se vivió en Barcelona. Lo socioeconómico no es solamente el único factor a tener en cuenta. Hay una otra cuestión que tiene que ver con la incorporación o el vínculo con el mercado laboral. Quien tiene un trabajo precarizado casi que no puede elegir la posibilidad de no trabajar para subsistir. Por ejemplo, es un trabajo que no se puede hacer a través de la casa, tiene inevitablemente en algunos casos que utilizar el transporte público, que ha sido un gran vector de contagio. Esto ha sido, de alguna manera, un comportamiento global. Podemos decir que ha sucedido en todas las regiones en las cuales se analice. Desde Singapur, que ha tenido un comportamiento muy bueno en el inicio de la pandemia. La pandemia empezó en Oriente y se fue mudando para Occidente, pero en Singapur, que fue una de las primeras estaciones post-China
de la pandemia, todo el mundo decía que ha tenido un comportamiento muy bueno. Bueno, hubo un rebrote. Y el rebrote, según los testimonios de los sanitaristas en Singapur, tiene que ver con que no se logró controlar en los barrios de la periferia. Para completar un poco esta información, vamos a tener el testimonio de diferentes personas. Vamos a arrancar escuchando a Sergio Pascual. Sergio Pascual es español, es integrante de la CELAC. En su momento fue el secretario de organización de Podemos, el número 3 de Podemos en su formación, en su delantera original. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón. El tercero es Sergio Pascual, que nos dice esto. En España el coronavirus también está teniendo un claro sesgo de clase social. Hay varios factores que lo explican y que darían cuenta de por qué en las zonas más ricas de Barcelona, de la provincia de Barcelona, por poner un ejemplo, la incidencia del coronavirus es un 26% más baja que en otras zonas, ¿no? Y es que los estudios de movilidad que se están realizando revelan que en las zonas populares el movimiento de la gente es hasta tres veces más alto que el movimiento de la gente en las zonas más acomodadas. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque los trabajos que siguen realizándose, bien porque no se puedan trasladar a la vía digital, ¿no? O al teletrabajo, o bien porque son esenciales, son los trabajos realizados precisamente por los sectores menos acomodados, por los sectores populares que se tendrían que estar desplazando a estos centros. Y además, normalmente son desplazamientos que se realizan en transportes públicos que son más sensibles a los hacinamientos y a la transmisión del virus. Esto sin contar con cuestiones que son muy visuales, ¿no? Tales como familias que no han salido a la calle o han podido no salir a la calle porque todos sus requerimientos alimentarios, incluso algún que otro capricho, se lo han podido permitir en el domicilio, mientras que había repartidores que evidentemente tienen salarios más precarios y no pueden contar con esos mismos servicios, que tenían que salir a la calle y visitar a muchas familias, entrar en muchos portales y tocar muchas puertas para poder sacar adelante su jornada laboral exponiéndose al virus. En definitiva, hay razones claras que explicarían por qué existe ese gap importante entre las zonas ricas y las zonas populares en la incidencia del virus en España. Este comportamiento que relata Sergio Pascual en este testimonio también se replica en otros lugares. Para decir una manera, la pandemia logró hacer la división de clases tal cual, o las diferencias de desigualdad tal cual, de las ciudades o de los países a los cuales afectó. Por ejemplo, el barrio del Bronx, en el norte de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, tuvo el doble de casos que tuvo el resto de la ciudad de Nueva York, uno de los epicentros mundiales, con enorme cantidad de víctimas. Dicho sea paso, paréntesis, quienes están hoy en Nueva York la describen como una ciudad fantasma. Recordemos que con los números actuales, la cantidad de víctimas en la ciudad de Nueva York multiplica casi por 10 los efectos que tuvo, ni más ni menos que el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001. Para entender un poquitito lo que sucede en Nueva York, vamos a tener el testimonio de Malén Denis. Malén es escritora y periodista, además de poeta, editó los libros de poesía Con una remera de Sonic Youth, Buscar drogas en Wikipedia, Un gran incendio de vidrios y Brillante. Su primera novela se llama Litio y está editada. Trabaja como traductora y periodista y actualmente es residente de la ciudad de Nueva York. Malén Denis nos dice esto. La gran ironía de la contemporaneidad es referirse al coronavirus como el gran igualador.
sobre todo porque no es que fue un dicho New Age que quedó en los Instagrams de los famosos multimillonarios, sino que fue repetido sistemáticamente por mandatarios como Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, epicentro de la pandemia. Bill de Blasio, por su parte, alcalde de la ciudad de Nueva York, no coincide tanto con esta expresión y de hecho los datos que arrojó su gestión respecto de la demografía del virus demuestran que las desigualdades económicas son el gran catalizador del COVID-19. Las zonas con alta concentración de población de bajos ingresos son las más afectadas por el virus, quedando el Bronx y Queens a la cabeza con las tasas de mortalidades más altas de la ciudad, siendo la del Bronx casi del doble que la de Manhattan. Otro dato no menor es que la tasa de mortalidad en gente latina y negra duplica a la de los caucásicos. De los 10 códigos postales con la mayor tasa de mortalidad, 8 tienen poblaciones que son predominantemente negras o latinas. Este impacto desigual tiene que ver con varios factores. Las personas que pertenecen a estas poblaciones han quedado históricamente marginadas. Poseen menores ingresos, no tienen cobertura médica y por ende carecen de chequeos regulares, y si tienen alguna enfermedad preexistente muchas veces no tienen dinero ni tiempo para hacerse tratamientos adecuados. Además de lo estrictamente médico, esta población constituye el 77% de los trabajadores esenciales del Estado, es decir, la gente que sigue o siguió trabajando hasta el último momento. Si bien la mayor parte de la gente que ha muerto de coronavirus es mayor de 65 años, la principal diferencia en la relación barrios-tasa de mortalidad son los ingresos económicos. La tasa de mortalidad en el Bronx es casi del doble respecto de Manhattan y a su vez, los ingresos promedios por unidad doméstica son de la mitad. Esto según datos de la Oficina del Censo de Nueva York. Los 5 códigos postales con la tasa más baja de mortalidad son áreas ricas como Lower Manhattan, Battery Park, Soho. Cruzando datos también podemos observar que son las zonas que se vaciaron cuando se desató el virus. Mientras que en los barrios ricos hubo éxodos a casas de fin de semana o a yates alejados del peligro del contacto con los otros, en los barrios más pobres el aislamiento ni siquiera fue una opción. Estamos hablando de casos donde 5, 7, 8 personas pueden estar compartiendo una habitación. Las áreas más afectadas coinciden con ser las más populosas, las más pobres y donde no solo el aislamiento no es una opción, sino que tampoco trabajar desde casa lo es. Escuchábamos a Malene Denis desde Nueva York contándonos su testimonio. Esto se replica en todos lados. En este caso también en otro país que es un epicentro importante de la pandemia, como en el caso de Brasil, la ciudad más importante de Brasil y la más afectada de todas es la ciudad de San Pablo, donde, como bien relatamos en el capítulo anterior de Truco Gallo, también hay una simetría entre el comportamiento que está teniendo el virus en los barrios populares y, por otro lado, en los barrios más ricos. ¿Tiene que ver esto con el acceso al sistema de salud? La respuesta es no. No necesariamente tiene que ver con el acceso al sistema de salud. Por caso, un país que tiene el sistema de salud más importante de Europa, como es el sistema de salud británico, también está teniendo la misma asimetría con respecto a cómo son afectados las clases populares, los trabajadores y el coronavirus. Mucho tiene que ver, insisto, sobre el concepto de el trabajo precarizado, aquellas personas que necesariamente tienen que ir a trabajar porque no pueden hacerlo a través del teletrabajo. Los que son profesionales liberales están mucho más protegidos que aquellas personas que tienen que utilizar por caso el transporte público. Se habla mucho del concepto de superpropagadores, personas que por su trabajo tienen la capacidad de multiplicar al virus. Hablan de superpropagadores a los asilos y de actividades más bien comerciales, los matarifes, un trabajo que generalmente es un trabajo realizado por obreros, por trabajadores, que no se puede quizás resolver la cuestión del distanciamiento social y las medidas sanitarias, que fueron también grandes propagadores de la pandemia. Es cuando se relata la cuestión británica. Vamos a conocer ahora, como dijimos recién, el tema de lo que sucede en Brasil, aquí nomás de la Argentina. En este caso, el testimonio es de Diego Piñataro. Piñataro es argentino, trabaja en Brasil hace muchos años, es periodista y productor de
televisión y trabaja ahora en la agencia Nonstop en la ciudad de San Pablo. Brasil vive la pandemia del COVID-19 de la peor manera. Brasil se coloca en el tercer lugar en el mundo de contagiados y llegó a los 19.000 muertos. Y además está sin ministro de salud. O sea, transitar una pandemia en donde fueron echados 2 ministros de salud y ahora está por ser comandado ese ministerio, que hace poco tiempo también, como en Argentina, en una secretaría, por un militar, por un paracaidista, pero no peyorativamente, sino literalmente, un paracaidista que tiene una instrucción de primeros auxilios y hoy está como convocado a ser el ministro de salud para encarar esta pandemia. Existe un gran brote obviamente en las grandes ciudades como San Pablo y como Río de Janeiro, que no están controlados. Los gobernadores están con la relación quebrada por las decisiones de Jair Bolsonaro o del presidente de la República, porque él está en contra del aislamiento, está en contra del quedarse en casa. El camino tomado por el gobierno, el desgobierno y las decisiones únicamente pensadas en la economía, que también no funcionan porque últimamente los valores del dólar y las inversiones en el país, obviamente por este flagelo y crecimiento de Brasil en las muertes y en los contagios, lo colocan en un país poco confiable. El dólar alcanzó por primera vez los 6 reales, cuando 2 meses atrás viajaba por los 4. Puntualmente deberíamos hacer un foco específico cómo se combate esta pandemia, que es básicamente terrible en los barrios más bajos. Para hablarlos vulgarmente llamados favelas, aquí llamado también por comunidades. En Río de Janeiro está creciendo puntualmente los casos y llegan más o menos a 300 las muertes y pasan los 2.000 los contagiados. ¿Qué acontece? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Estado se ausenta y tiene que comenzar a negociar con los verdaderos líderes de cada favela o de cada comunidad, que muchas veces son los traficantes, otras veces son las ONGs que están instaladas hace mucho tiempo ahí y que decidieron puntualmente, a través de un consenso entre todas las comunidades, contratar médicos, socorristas, ambulancias que cuestan más o menos 5.000 reales por día y dividir, mapear la favela para entender a dónde están los focos de infección. Es un modelo que nació en San Pablo, en la favela de Paraisópolis, sustentado por lo que se dice el G10, el grupo de comunidades de San Pablo y Río de Janeiro, que decidieron tomar esta actitud y subvencionar sin la ayuda del Estado esta suerte de hospitales internos bancados por la propia comunidad. Brasil vive problemas, Brasil vive desgobierno y por sobre todas las cosas empieza a entender que la muerte no tiene un símbolo económico. Este virus está en la calle y nosotros si salimos lo encontramos y no tiene ningún tipo de reglas. Te lo dice alguien que se lo agarró y está superando psicológicamente y de buena manera y con su familia, que gracias a Dios no se contagió, este flagelo mundial que nos deja a todos mucho más vulnerables. Bueno, en resumidas cuentas, quiero compartir un testimonio de las cosas que leí que me resulta la más interesante de todas. Se trata de Manuel Franco, un miembro de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Johns Hopkins, que dijo concretamente lo siguiente: lo que advierten todos estos especialistas es que atender a los más vulnerables es esencial para vencer a la pandemia. ¿Y qué es lo que dice Franco? No es una queja para resolver la desigualdad. La desigualdad estaba antes de la pandemia y va a estar después de la pandemia. Es que el virus va a seguir con nosotros si no lo resolvemos. O nos centramos en la salud de toda la población o no vamos a salir
de esta nunca. Esto es lo que dice Manuel Franco, y es un testimonio que me parece que sirve para atender en dos cuestiones. Una cuestión está la cuestión moral, ¿no? que afecta más a pobres que a ricos, para decirlo brutalmente. Y otra cuestión es una cuestión más metodológica, más empírica. Es que si se quiere controlar la pandemia, se tiene que controlar a todos los posibles afectados de la pandemia. Es muy interesante lo que plantea, porque ahí yo creo que abre dos puntas. Uno es que claramente la desigualdad estaba y va a seguir estando, pero lo que el coronavirus la expone con mayor brutalidad. Hay diferentes desigualdades, son las desigualdades económicas, las desigualdades tecnológicas, cuando vos lo mencionabas, a nivel de la posibilidad del trabajo, el teletrabajo, las desigualdades vinculadas a la vivienda, el acceso a los servicios básicos, a una buena alimentación, la desigualdad en todo sentido. Claramente que el coronavirus lo exhibe de una forma más brutal, y que va a seguir estando mientras que no cambien algunas cuestiones básicas del funcionamiento de la sociedad. Pero después hay el otro punto que me parece interesante, es que se involucra sobre una idea que me parece que está empezando a filtrar. Dice, bueno, el problema es en las villas, el problema es de los pobres. Bueno, que tratemos de no mezclarnos, hagamos como una suerte de guetos vinculados con el tema de los pobres. Y en realidad ahí lo que plantea es, mirá, el tema es que tenés que resolver el problema ahí en las villas, no encerrarlos y que se arreglen, sino que tiene que ser una definición colectiva, o sea, toda la sociedad, porque finalmente te termina afectando a clases medias y a clases altas si tenés el problema en los barrios periféricos o los barrios populares, en las villas de emergencia. Insisto sobre el concepto que, además de ser un problema moral que se puede discutir, algunos digan, bueno, alambre en las villas y hagamos un gueto de pobres y dejémoslos ahí. Insisto sobre el caso Singapur. Inicialmente Singapur fue uno de los países que mejor respondió a la pandemia, pero el tema es que se habían olvidado de los núcleos de residencias en lo que sería el conurbano nuestro, en los cuales están hacinados los cientos de miles de obreros inmigrantes. ¿Y qué pasó? La pandemia creció ahí. Insisto sobre el concepto de se puede controlar la pandemia en los barrios, significa también controlar la pandemia. Y si no está controlada en ningún lado, por lo pronto pareciera ser que no termina de ser eficaz la política. Está el caso Singapur, hace unos días también se vivió un rebrote, tibio rebrote hay que decir, pero rebrote al fin en Corea del Sur, así que hay que estar muy atento a esta cuestión. El episodio por caso vivido también en Córdoba Capital va en ese sentido. Córdoba Capital había estado más de 10 días casi sin ningún caso nuevo y sin embargo tuvo que volver a las restricciones producto del comportamiento que tuvo el virus en un mercado. Insisto sobre que hay que estar muy atento a eso, más allá de la cuestión moral de la desigualdad. Hacemos truco gallo, Alfredo Cuchu Zayat. Gracias, Alfred, querido. Bárbaro, un fuerte abrazo para todos. Pablo Totó Ibáñez. Muy bien, señores. La coordinación a cabo de Patricio Pato da Torre. Gracias, querido Pato. Pablo López en la producción comercial. Adrián Catarazo en la operación técnica. Simón Villarrubia en la realización. El diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta la próxima. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.